Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Más de 828 millones de personas padecieron hambre en todo el mundo en 2021, según el reciente informe de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Organización de Alimentos y Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés. La crisis global de alimentos representa una clara amenaza a la paz y a la seguridad que no hemos visto en décadas. Solo en América Latina y el Caribe, más de 56 millones de personas padecieron de hambre en 2021, una de las cifras más altas a nivel global. Para empeorar las cosas, el calor intenso y otros fenómenos meteorológicos extremos están arruinando las cosechas en todo el mundo. Esta es una emergencia y nunca en mi carrera había visto una crisis de seguridad alimentaria como esta. Lo que más preocupa a los organismos internacionales es que en la región más de 268 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que no tienen acceso a alimentos en la cantidad y calidad necesarios para garantizar un buen desarrollo. Por eso que en América Latina y el Caribe los niveles promedio de inseguridad alimentaria afectan a 4 de cada 10 personas y estos niveles están por sobre el promedio mundial. Pero este retroceso no es nuevo en la región. Entre 2014 y 2015 los indicadores de hambre y de inseguridad alimentaria venían creciendo en el continente hasta que en el 2019 la pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades. América Latina y el Caribe viene mostrando un empeoramiento de estos indicadores desde 2014-2015, donde ya se venía viendo un estancamiento de los indicadores que venían mejorando años anteriores, pero entre 2019 y 2021 es cuando se ven los mayores incrementos en el contexto de la pandemia. Una situación que enciende las alarmas atendiendo la brecha de género que existe en la región, donde el hambre y la inseguridad alimentaria afectan de manera desproporcional a las mujeres y a los niños. Las mujeres padecen más inseguridad alimentaria que los hombres y esto también se presenta a nivel mundial. Sin embargo, esta brecha es mayor para América Latina y el Caribe. ¿Y qué hay de los niños? Según el último reporte de la FAO en 2020, unos 149 millones de niños menores de 5 años manifestaban retraso del crecimiento, uno de los tantos indicadores de hambre e inseguridad alimentaria entre los menores. Pero con la crisis global de alimento crece el temor de un impacto desproporcional, por lo que las autoridades anuncian medidas para mitigar la situación. También estamos brindando asistencia para niños con desnutrición severa, incluidos $200 millones para UNICEF, lo que expandirá drásticamente la producción y distribución de los llamados alimentos terapéuticos listos para usar, productos estables que pueden ayudar al 90% de los niños con desnutrición severa a sobrevivir. Para entender esta crisis global, ¿cuáles son los factores que propiciaron este escenario de acuerdo con expertos? La desaceleración económica como consecuencia de la pandemia de COVID-19, situación que profundizó las desigualdades y llevó a que muchas familias pierdan sus fuentes de ingreso. Además, los fenómenos climáticos que causaron sequías, olas de calor e incendios que destruyeron grandes extensiones de cultivo en todo el mundo. Y finalmente, la invasión de Rusia a Ucrania, uno de los mayores productores de granos y trigo, lo que generó desabastecimiento de alimentos. Además, el alto costo de los combustibles como consecuencia de la guerra disparó el precio de los alimentos. Ante este panorama, ¿qué están haciendo Estados Unidos y la comunidad internacional para atender a esta crisis? Este es el tipo de problema que ninguna nación puede resolver por sí sola. Es el tipo de problema que requiere una cooperación multilateral, seria y sostenida. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, anunció más de $11.000 millones en inversión destinados a atender la crisis alimentaria mundial, de los cuales $5.700 millones estarán destinados al Programa Mundial de Alimentos para mitigar el impacto de esta crisis. Nuestra lucha contra la crisis mundial de seguridad alimentaria tiene 3 frentes principales: distribuyendo rápidamente ayuda humanitaria de emergencia, realizando inversiones sostenidas en productividad agrícola y diplomacia concertada, para que organicemos una respuesta global a lo que es una crisis global. Aunque en una reciente audiencia en la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos advirtieron sobre un panorama crítico de disponibilidad de alimentos a futuro,
Este calor está afectando a los agricultores en los Estados Unidos, está afectando el Cuerno de África, África Occidental, África Oriental y todos los lugares del mundo, por lo que es muy posible que tengamos un problema de disponibilidad de alimentos el próximo año. La reciente salida de un barco cargado de granos del puerto ucraniano de Odesa a inicios de agosto como parte de los acuerdos diplomáticos entre varios países de la comunidad internacional y la ONU abre una luz de esperanza para que los más de 20 millones de toneladas de alimentos guardados en silos y puertos en Ucrania encuentren su destino en las comunidades que más lo necesitan. Belén Mora, Voz de América, Washington. Queso, huevo, jamón o tocino, dentro de 2 rebanadas de pan, un clásico del desayuno que ahora se ha vuelto más difícil de alcanzar. Y es que este sencillo emparedado se ha convertido en uno de los indicadores de la inflación en la ciudad de Nueva York. Es uno de los productos que más han aumentado en los últimos tiempos, según esto la Cámara Alimenticia de la ciudad. Servido en bodegas o establecimientos más formales, es un clásico americano para comenzar el día, que se ha convertido en el favorito de muchos, incluso de hispanos, por su sabor, también la facilidad para comerlo mientras te desplazas y su precio, aunque sea esto último lo que ahora se reste popularidad. ¿La gente sigue comprando o bajó un poco la cantidad de público? No, sí, sigue comprando. Hay que comer. Sí. Me recuerdo comprando un sándwich a $3. Ya ahora cualquier lugar que vayas, 5, 6, 7. Unas veces, dependiendo del área que estás, a lo mejor unas veces 8. ¿Has decidido, por ejemplo, no comprar o no seguir comprando por el aumento de precio? No vas a decir no a tu estómago. $1, $2 de más para tu salud, ¿qué se puede hacer, verdad? Y es que de costar $2.50, hoy en día el mismo sándwich no se encuentra en ningún barrio por debajo de los $4.50. Y es que con una inflación por encima de los 8 puntos porcentuales, los alimentos subieron en un 12,2%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Pero a ver, hagamos cuentas. Los huevos subieron un 33,1%, la harina un 19,2%. El pan blanco, un 10,1%. El queso es 12% más caro. Y el tocino, escuche esto, el tocino aumentó a un precio histórico de casi 30% más en solo un año. Y los aumentos no se dan solo en el ícono de los desayunos neoyorquinos. Algunos favoritos de los almuerzos también se han vuelto algo distantes. Yo vendo tacos, vendo quesadillas. Nosotros compramos por mayoreo, pero pues nos lo subieron también la carne, nos la subieron casi al doble y se tiene que subir los precios, si no, pues no tiene caso, no saca ganancia. Alimentos y combustibles son solo algunos de los productos que más han aumentado en la ciudad de Nueva York, según el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales. El área de Nueva York y New Jersey sufren un aumento de alimentos récord. Para el mes de junio, la comida en los supermercados locales aumentó un 10,1% y comer en restaurantes se incrementó en 7,5%. Loren Suárez, Voz de América, Nueva York. En su más reciente informe anual, la CEPAL alertó que la región prevé retomar su ritmo de bajo crecimiento económico al cerrar este 2022. La proyección es un promedio regional del 2,7% en un contexto de fuertes restricciones macroeconómicas. Y que este año ya estamos observando una tendencia a retomar un muy bajo crecimiento que probablemente va a persistir en los años venideros. Factores como las tensiones geopolíticas por la guerra entre Rusia y Ucrania, que han provocado una menor disponibilidad de alimentos, sumados a una alza inflacionaria y la desaceleración de la actividad económica, han incidido en este complejo escenario. Para el profesor ecuatoriano Fander Falconi, esas presiones inciden con fuerza para el aumento de la pobreza y la pobreza extrema. No está encadenando necesariamente empleo, ni está generando los suficientes mecanismos para provocar una redistribución de riqueza. Naciones como Panamá con el 7% y Colombia con el 6,5% registran los mayores índices en la región. Sin embargo, por encima de ellos se encuentra Venezuela con el 10%. El presidente de la firma Data Analysis en ese país explica que la apertura de la economía y la reducción de hostilidades entre los sectores público y privado ha permitido que mejoren las cifras.
un crecimiento de 10% en la economía venezolana. Para otra economía suena mucho, pero el caso venezolano es un crecimiento sobre una base muy pequeñita. El crecimiento económico proyectado para este año representa menos de la mitad del registrado al cerrar 2021, que fue de 6,9%. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Lo que le meto es cabeza. Años de experiencia en las pistas y en los motores le permitieron al piloto de carreras Augusto Pradelli poner en marcha una idea en momentos en que la operatividad del centro de espectáculos que dirige se veía paralizada por la escasez de gasolina en Maracaibo, la ciudad de Venezuela donde vive. ¿Cuáles eran mis necesidades? Salir a hacer las compras, salir a hacer diligencia, mover a la familia, llevar a los trabajadores a su casa. Fue así como decidió hacer algunos ajustes a 2 viejos carritos de golf y adaptarles baterías de ácido plomo de 6 voltios para mejorar su desempeño. Mientras más kilos le coloca, menos es el rendimiento, pero lo normal, el estándar es, con una carga recorre de 60 a 100 kilómetros a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Pero los frecuentes apagones pusieron en riesgo la recién creada solución porque a falta de energía los autos quedaban varados. Entonces, las elevadas temperaturas de Maracaibo se convirtieron en una oportunidad. Nosotros agarramos unos paneles solares comunes y silvestres, se los adaptamos arriba del techo y no cabían. Entonces decidimos, no, vamos a hacer un carro más grande que le entre en la cantidad de paneles solares y decidimos también con eso llevar la firma a otro sitio. El carrito me dio opciones de pensar en otro tipo de negocio, en la crisis, que si repartir, que si llevar la comida a otro sitio. Ahora los 2 carritos desarrollados con ingenio y en respuesta a la crisis ruedan por Maracaibo entre las motocicletas, el transporte público y los vehículos particulares. Yo he recibido llamadas de la policía, de la gente de los bomberos, de instituciones como el aeropuerto. Me han dicho necesitamos movilizar grupos humanos y no tenemos, es ideal. Su creador sigue haciendo ensayos y estudios técnicos para diseñar más autos con energías alternativas que le permitan a otros poder movilizarse como él a pesar de la falta de gasolina. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Maracaibo, Venezuela. El mundo depende de los barcos de carga para transportar la mayoría de los bienes de consumo, pero los barcos queman combustible de baja calidad y envían alrededor de 1.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año. Esto según la Organización Marítima Internacional. Algunas compañías navieras están reconsiderando la fuente de energía gratuita que alguna vez impulsó a todos los buques de navegación: el viento. Casi todas las embarcaciones pueden tomar algún tipo de propulsión eólica. Hay velas de cometa, velas de alas rígidas y columnas giratorias llamadas rotores Flettner. Algunos diseños de barcos nuevos tienen como objetivo ser totalmente impulsados por el viento, pero la tecnología eólica también se puede agregar a los barcos existentes para reducir un porcentaje del uso de combustible. Están quemando cientos de toneladas de combustible por día. Si se obtiene un ahorro del 5 al 10% en un barco de contenedores masivo, es una cantidad enorme. Por ejemplo, Guisamo, que utiliza alas de vela inflables, es un proyecto del fabricante de neumáticos Michelin. Es muy simple, son como 2 botones, uno para decir encendido apagado y otro para orientar el mástil en la dirección del viento. Entonces, básicamente, no hay impacto en la tripulación. Además, el sistema autónomo utiliza sensores para medir las condiciones del viento y ajustar las velas porque es inflable. Cuando llegas debajo de un puente o para todas las operaciones en el puerto, entonces es muy fácil retraer el ala. Las velas Guisamo ya han sido probadas en un yate y la empresa planea instalarlos en un carguero este año. Aunque se parecen mucho a la mascota centenaria de la empresa, las velas apuntan a un futuro de innovaciones en movilidad y energía sustentable, una idea que parece cada vez más necesaria que caprichosa, dadas las condiciones del planeta que llamamos hogar. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. La medida reemplaza con una regulación federal el memorando original emitido en 2012 por la administración Obama. Según la Casa Blanca, para blindar el programa ante desafíos judiciales como los que ha enfrentado durante los últimos años.
El futuro del programa está condicionado a la decisión de un tribunal de apelaciones en Luisiana, ante las demandas de varios estados gobernados por republicanos que lo consideran ilegal, entre ellos el estado de Texas. El programa, conocido por sus siglas DACA, ha permitido la estadía legal en el país de 800,000 personas que llegaron de manera irregular siendo niños. El único país que conocemos como nuestro hogar. Cristian Solano es uno de los beneficiarios y es vocero de la Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses. Esta nueva regulación sería como otra sobreprotección en caso de que el programa original de DACA fuera puesto en pausa por cortes. El activista, sin embargo, teme que DACA pueda ser derribado por una orden de la Corte Suprema y pone como referente la reciente derogación del derecho al aborto. Y si ellos están dispuestos de deshacerse con un precedente legal que tiene 50 años, en mi opinión, pues no creo que DACA vaya a tener tan buenas posibilidades de sobrevivir si se enfrenta a la Corte Suprema. El partido de gobierno apuesta por una medida legislativa que ofrezca un camino a la ciudadanía a estas personas, algo que algunos republicanos condicionan hasta que haya un compromiso para resguardar la frontera. Entonces está un poco en el aire a ver. El grupo de migrantes no tiene esperanzas de que eso ocurra este año, debido a la proximidad para las elecciones legislativas de noviembre, que podrían reconfigurar el poder en el Congreso. Jorge Agobián, Voz de América. Incluso cuando Kiev buscó reforzar la determinación de los ucranianos para ganar la guerra en su día de la independencia, sus líderes militares intentan preparar a la población para un largo y sangriento camino por delante, ya que Rusia parece ahora tener como objetivo fortalecer su dominio sobre el territorio ucraniano que ya controla. Va a ser muy difícil, no va a ser fácil. Y si alguien piensa que ya hemos pasado una especie de Rubicón y que el resto será como un reloj, por desgracia, no será así. Rusia dijo que está reduciendo el ritmo de su campaña militar, un reflejo, dicen los analistas, de la necesidad del Kremlin de explicar la falta de progreso militar en el país, después de pasar semanas sin ganar un nuevo territorio significativo en Ucrania. Pero Moscú continúa lanzando misiles. Este miércoles, 2 docenas de personas murieron en un ataque a una estación de tren en el este. Y Estados Unidos advirtió que Moscú pronto podría intentar organizar referendos falsos para brindar un velo de legitimidad a medida que anexa territorio. Esperamos que Rusia intente manipular los resultados de este referéndum para afirmar falsamente que el pueblo ucraniano quiere unirse a Rusia. Será fundamental denunciar y contrarrestar esta desinformación en tiempo real. La preocupación por los referéndums de Moscú subraya los grandes desafíos que enfrenta Ucrania en su intento de traducir las pérdidas que ha infligido recientemente contra las fuerzas rusas para recuperar territorio con éxito. Ahora se estima que Moscú controla alrededor del 20% de Ucrania. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Otoniel Martínez logró lo que muchos periodistas extranjeros han intentado hacer desde hace varios años: ingresar a Nicaragua para documentar la crisis sociopolítica. Me parece que fue un viaje entre la clandestinidad y la paranoia, con todas sus limitaciones. De entrada no pudimos hacer esta cobertura con equipo profesional, tuvimos que limitarnos con un celular. Es periodista de la televisión TV Azteca, pero se hizo pasar como turista por un solo motivo. No hay manera que un periodista que no sea amigo del régimen obtenga el permiso para ingresar a Nicaragua. Las 2 semanas que Otoniel estuvo en Nicaragua fueron suficientes para documentar bajo riesgos lo que considera país fachada. Durante la última semana, en América Latina se han publicado una serie de reportajes sobre su experiencia en Nicaragua. Y el próximo 27 de agosto estrenará su documental. Este es un documental que lo que busca es retratar a un país sometido a una dictadura asfixiante. Lo que mostramos es el día a día de los nicaragüenses. Otoniel, de 35 años, dice que en sus años de experiencia no había vivido tantas restricciones en su ejercicio como ocurrió durante su viaje a Nicaragua, donde fue víctima de la Policía Nacional. Nosotros estábamos grabando y nos detuvieron. Nos interrogaron, nos borraron el material y afortunadamente la libramos. El trabajo del periodista fue criticado por miembros del oficialismo. Ese señor mexicano que vino, habría que haberlo llevado
debió haber ido a las procesiones de Santo Domingo, lo que sucedió en este fin de semana en León, que vea la tranquilidad y el rostro de los nicaragüenses contentos, tranquilos, seguros. Otoniel denuncia que ha recibido amenazas a través de redes sociales de simpatizantes del gobierno, pero otra parte de los nicaragüenses han reconocido su hazaña de lograr entrar y salir de Nicaragua, uno de los países más complejos para ejercer el periodismo. Donaldo Hernández, Voz de América. El principal sospechoso de dar la orden de matar a un fotógrafo en Tijuana fue capturado en el estado de Nuevo León, informaron autoridades locales. Por la presunta participación en la autoría intelectual, en este caso del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel. La fiscalía asegura que David N., apodado El Lobo y también Cabo 20, dirige una célula criminal que sirve al cártel de los Arellano Félix. El principal generador de delitos como el homicidio, privaciones de la libertad, desaparición de personas y demás delitos. Ya hay 3 hombres presos que enfrentan juicio como ejecutores del crimen contra el fotoperiodista, ultimado en enero del 2022. El fiscal declaró que Cabo 20 pagó para que lo mataran porque un medio con el que Martínez Esquivel colaboraba reveló la impunidad con que delinquía en esta frontera. Publicó el rostro tanto de esta persona como de algunos colaboradores o incluso quizá algunos familiares, y esto derivó en la molestia del sujeto en cuestión. Algunos reporteros tomaron esta noticia con optimismo, pero otros consideran que la justicia aún está muy lejos. Ha sido liberado en otras ocasiones, ha sido acusado también de homicidios y estaba libre, y con esa libertad logró mandar a matar a un periodista. Mientras, siguen las protestas por nuevos crímenes contra la prensa. El Comité para la Protección de Periodistas contabiliza 15 comunicadores asesinados este año en México. Golpean a nuestro gremio y no solamente a nuestro gremio, sino al derecho de la sociedad de ser informada. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Si bien el número de infecciones de COVID han bajado y Los Ángeles está en un nivel medio de transmisión comunitaria, expertos médicos advierten que no hay que bajar la guardia. Se acerca rápidamente el otoño, hemos visto la tasa de mortalidad que sube en diciembre, y en este momento es un buen momento para considerar sus 2 primeras vacunas y luego su refuerzo para poder defenderse. Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Omicron representa el 100% de las muestras secuenciadas y la contagiosa subvariante BA5 es la más predominante. Esta semana, Pfizer y Moderna solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorización de uso de emergencia para una vacuna bivalente que protege contra las variantes BA4 y BA5, además de la cepa original del coronavirus. La vacuna Pfizer sería para personas de 12 o más años, la de Moderna para adultos a partir de los 18. Ya nos estamos preparando para vacunar potencialmente a millones de personas elegibles con el refuerzo para Omicron. La cifra de vacunados dependerá de los criterios de elegibilidad. También tenemos que averiguar cuántas dosis vamos a recibir. La doctora Bárbara Ferrer, al igual que el doctor Ilan Shapiro, recomienda que mientras las vacunas nuevas estén disponibles, las personas en mayor riesgo de contagio se pongan una dosis de refuerzo. El hecho que tengamos estas vacunas que son hechas a la medida del COVID-19 original, de todos modos nos siguen protegiendo para complicaciones y hospitalizaciones. Se estima que podrían comenzar a distribuirse las vacunas actualizadas a mediados de septiembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En la plataforma de la aplicación Ven App se ofrecen descuentos para tickets de espectáculos y para recargas de telefonía celular, ventanas para mensajería instantánea y una línea exclusiva para hacer denuncias sobre fallas en servicios públicos. No en vano, los detractores de Maduro ponen la lupa sobre los requisitos para acceder a la aplicación. Cuando tú revisas los términos y condiciones de Ven App, ves que hay una absoluta colaboración con las autoridades, que no hay privacidad de datos, que se recogen muchísimos datos que no son solamente tu correo electrónico y tu contraseña, sino son, tu nombre, tu cédula, el sitio en el que vives, parroquia, municipio, estado. Te das cuenta a partir de los términos y condiciones la lógica electoral y cómo esto se compagina con el resto de sistemas electrónicos que ellos tienen, como el sistema Patria. El presidente Nicolás Maduro la promociona en sus actos públicos y la presenta como una estrategia de comunicación directa con la población. Como sistema de denuncia y de conexión
con las necesidades de la gente, con las denuncias de la gente. Pero activistas por los derechos digitales recuerdan que en Venezuela hay antecedentes de detenciones a quienes han criticado o se han burlado de funcionarios públicos en redes sociales. Si a través de esta aplicación se comparten comentarios sensibles, como por ejemplo alguna crítica al ente gubernamental, eso ya se ha tomado en el resto de las redes sociales como instigación al odio. Entonces, la aplicación en sus términos y condiciones establece que va a compartir toda la información con las autoridades pertinentes en caso de que se cometa algún delito. En Venezuela tenemos el delito de la ley contra el odio, en donde básicamente es una interpretación bastante amplia de lo que significa discurso de odio. Hasta la fecha, VENAP acumula 500,000 suscriptores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.